Había tenido que interrumpir a Diego, después seguimos por acá. Entonces... No, un poco en esto de continuar aclarando la cronología de los hechos que obviamente aparece confusa por toda la información que hay. Entre lo que declaró H en Fiscalía, ella especificó que en una casona del Prado, que pertenece al Ministerio del Interior, se realizó una reunión de altas autoridades de ambas carteras, Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior, con ambos ministros, subsecretarios y directores generales, en donde se decidió no utilizar, no dar cuenta, no explicitar que los famosos chats entre Maciel y H, en donde se lo consigna a Marcet como un narco peligroso y pesado, quedaran por fuera de la interpelación. Que fueron un dato clave, porque el argumento del gobierno, los dos argumentos esgrimidos por el gobierno en la interpelación fueron A, que la normativa los obligaba a dar el pasaporte, que no había otra cosa que dar el pasaporte, lo cual es falso y lo podemos conversar, y B, que en el momento de recibir la solicitud de pasaporte no sabían quién era Marcet, lo que Bustillo dijo en esa interpelación, que era un futbolista más de los tantos uruguayos que andan por el mundo. O sea, no solamente ocultaron la información, sino que mintieron con cinismo. Porque decir que esa persona que sabían que era un narco peligroso y pesado, información que habían decidido ocultar en esa reunión de la que H contó ayer, no solamente no la utilizaron, sino que dijeron, era un futbolista de los tantos que andan por el mundo. Entonces, lo que ahora está diciendo Bustillo en la justicia no niega ninguno de estos hechos. Trata de que no tengan consecuencias penales para él, un poco por lo que vimos del famoso repartido que acaba de distribuirle a la prensa. Pero no niega ninguno de los hechos. Entonces, es una situación de grave crisis política. Institucional no, porque las instituciones funcionan, pero ojo, porque a las instituciones para que sigan funcionando hay que cuidarlas y hay que darles respaldo y hay que darles credibilidad, porque ojo cuando la gente empieza a desconfiar de las instituciones. Sí, agrego así también que la importancia de esos chats, ¿por qué siempre estamos hablando y volviendo al mismo tema? En realidad estamos volviendo y empezando siempre con Sebastián Marcet y vamos a terminar todo esto hablando de Sebastián Marcet, ¿no? Entre medio hay un gran cúmulo de información, pero lo que mencionaba Diego es importante porque el propio ministro del Interior señala, bueno, con el diario del lunes todos sabemos ahora quién es Marcet, pero no lo sabíamos. Y acá cobra importancia el tema de los chats porque esos chats fueron cursados el 3 de noviembre. El 27 de diciembre en Dubái recibe Marcet el pasaporte. Es cierto también lo de la normativa. Yo me acuerdo haberlo dicho en su momento acá, la normativa amparaba al gobierno para entregarle este pasaporte a Sebastián Marcet, por lo tanto creo que se autoinfligió una crisis el gobierno por algo que no tendría que haberlo hecho. Porque si justamente el decreto del 2019 en vez de sostener que estaban habilitados bueno, nosotros estamos habilitados. Sí. Capaz que tenemos que pagar un costo político porque hay un chat que dice que nosotros conocíamos. Bueno, hubiese sido un costo político muchísimo menor que este y evitar toda esa trama que se manejó alrededor de todo esto, ¿no? Alguien se te pregunta por acá. Ah, perdón. Y algo que todavía yo me vengo preguntando desde hace mucho tiempo y todavía nadie me lo ha sabido decir. Maciel, cuando le comunica por WhatsApp a Carolina H., lo del narco peligroso, bla, 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 que sería horrible si lo dejaran en libertad. ¿Se lo comunica a su ministro? ¿Se lo comunica a su superior, al ministro del Interior? Importa esa pregunta porque en realidad lo que sabemos es que en la casona, en esa reunión preparatoria para la interpelación, donde se habló de la estrategia de qué hacer, estaba Heber. Claro. Por lo tanto, Heber ya sabía. Sí, yo creo que lo que interesa saber es lo que dice Pepe. Si en realidad Heber lo sabe en ese momento o previo a la preparación de esa reunión, o si Heber lo sabía en el momento en que él le envía el mensaje a H. La interpelación fue en agosto del 2022. O sea, bueno, pero los efectos de saber si se mintió o no en el Parlamento, ahí tenés la respuesta, ¿no? Separando el tema del nivel de la gravedad de la situación, ¿no? Yo leí ahora pero vieron que Heber no está apareciendo mucho ahora en este lío. Su nombre no está apareciendo mucho. En realidad fue más protagonista, digamos, en el momento de la interpelación, Maciel, al momento de informar, que el propio Heber, digamos, y no está apareciendo porque no sale a dar explicaciones tampoco, que es lo que debería hacer el Ministerio del Interior. Yo creo que tiene que ver con algo que creo que estamos esperando todos, que es que la explicación la del presidente, quien designó
a estos responsables fue el presidente, y creo que por el nivel político que tiene esta situación, es el presidente el que tiene que dar las explicaciones y el que tiene que tomar las decisiones de si van a continuar o no y quién no va a continuar. Entonces, parece que el ministro Heber ya declaró en su momento, esto es una corrección él declaró que antes. hacer, sí, que lo supo en su momento. ¿En qué momento? ¿En qué momento? En su momento es el 22 de El de agosto la cuando se hace entrega la del interpelación. pasaporte. O cuando le envían los mensajes esa a es- H. Bien, ¿qué tanto cambia? Bueno, Pregunto. cambia. Uy, son un montón de A ver, meses ¿por de qué? Sí, Sí, diferencia. porque cambia que yo te diga a vos el 3 de noviembre algo y que el 27 de diciembre pasaron unos cuantos Sobre días más. todo con Bustillo planteando o Sí. trasladando la responsabilidad al Ministerio del porque Interior. además me parece... Yo me hago una Además- pregunta anterior a todo eso. Si ya sabían todos. Me parece que no, estamos- ¿No les pareció prudente aplazar un poquito la entrega inmediata del pasaporte a un narcotraficante? Claro, o Victoria, o entregar un Esa es la válido pregunta. por un viaje. La misma normativa, el decreto del 2014, tan criticado, que fue uno de los argumentos como para tratar de zafar de las responsabilidades, ese decreto del 2014 habilita a dar un válido por un viaje. ¿Sí? Hay un uruguayo en el exterior en una situación confusa, bueno, se le da un válido para volver a la República. Es como un pasaporte que sirve solamente para volver a tu país. Y cuando vuelve, que se aclare la situación y que vea si se le Pero da es que o yo- no, que es lo que muchas veces se hace con uruguayos presos en Pero el me parece exterior. que no Acá viene- no se Yo hizo. creo que el Sí, tema pero del no- pasaporte ya quedó en El segundo menú viene plano. por ahí, Diego, no No, viene por porque ahí. ese No, no, yo creo que Es el quedó en hecho- segundo plano Es por el, toda hecho, esta situación. es el hecho generador, sí, estoy de acuerdo. Sí. Podremos discutir si está bien, mal, que se lo hubieras andado. Que ya lo discutimos Ya un lo montón. discutimos, que se parecería ser que hay un consenso de que tal mal no estuvo, que mal estuvo más bien que mal. Bueno, podemos discutirlo. El problema es que todos creímos, yo y todos creímos, que cuando fueron a la interpelación no tenían conocimiento de quién era Marcet, en su momento. ¿Está claro? El problema es ese, lo que decía el Pepe. No sé si, no importa si lo conocían hace 2 semanas, 5 semanas, 3 meses o se intercambiaron 8 chats. Si estamos todos juntos acá, nosotros 5, y tenemos acá una documentación que dice que es blanco, para hacerlo bien gráfico, yo no puedo ir mañana al Parlamento y cuando me pregunten si esto es blanco decir, no, no es blanco. Nosotros no tenemos conocimiento que sea blanco. Para nosotros es negro. Sabiéndolo, podemos discutir todo lo demás. Eso de haber preparado la interpelación y tener el conocimiento de, según lo que declara H, ¿no? Vamos a entendernos. Pero parecería ser que nos faltaría la verdad. Vamos a ver cómo termina la cosa. Pero Y eso, no faltaría la verdad toda vez que acaba de renunciar un canciller. Por eso te digo, parecería ser que no faltaría la verdad. Entonces, ese propio hecho exime de cualquier discusión para atrás. Yo no puedo tener la cara, después, de no renunciar cuando le mentí al Parlamento, sea blanco, colorado, del Frente Amplio o lo que fuere. Porque hemos tenido otros capítulos que los hemos criticado con mucha fuerza en este Sí. mismo panel. Sí. Con el tema de Plura, cuando se juntó el ministro de Economía, el señor de la derecha, eran todos unos tránsfugas. Y le sacaron fotos y después el señor de la derecha no tenía ni el saco que era de él. ¿Está claro? Un remate inventado donde terminó procesado el presidente del Ebro, el ministro de Economía. Está, ya lo hemos hablado. Y con esa misma fuerza, que también nos mintieron, tenemos que criticar esto. No hay cómo dibujarla. No hay como inventar que Maciel no le dijo a Heber o Heber fue al baño justo cuando puso la hoja en la mesa del Prado. No existe eso, muchachos. No nos tomen más el pelo, no sean peleadores. ¿No? Yo ahí creo que hay algo que por eso tan fuertemente planteo de que es necesario que cuando vuelva el presidente sea sumamente claro. El presidente en campaña electoral, una de las frases que utilizó muchísimo fue el de hacerse cargo. ¿Tá? Que el país necesitaba que, en este caso obviamente el presidente, se hiciera cargo. El presidente es el dijo que... más, lo que sale bien es equipo y cuando salga mal es mi responsabilidad. Exactamente. Entonces, yo creo que es fundamental escuchar al presidente y ver cuáles van a ser las decisiones que va a tomar en cuanto a ministro del Interior, en cuanto a, obviamente, Maciel, Subsecretario. o sea, el subsecretario, creo que tiene... Me imagino que estará aprovechando, más allá de que estaba en otras actividades, para terminar de cerrar qué es lo que va a hacer cuando vuelva. Pero la de realidad es que comprobarse esto marcar, se tiene que ir que todo, marcar la muchachos. diferencia en cuanto a hacerse o no hacerse cargo es, acá se escapó Moravito, salió caminando, no sé qué, y el ministro siguió. Nadie lo sacó, nadie se hizo cargo, no hubo un presidente que asumiera y dijera, voy a sacar a este ministro. La diferencia es que ahora sucedió esto. El ministro Heber, el viceministro, sabían
de esta situación y se preparó antes de ir al Parlamento, hacerse cargo es tomar una decisión con respecto a esas dos personas que él puso en el lugar que ocupan. Entonces, yo sinceramente creo que un capítulo fundamental de esta situación es cuando vuelva el presidente, qué dice y qué hace. Me están confirmando frente a lo que preguntan ustedes que en realidad Maciel le comunica al ministro Heber sobre los mensajes en el momento en que se los mandó H. Perfecto. Bien. Entonces estaba en conocimiento desde muchísimos meses antes. Pero siguiendo con tu razonamiento, Valeria, que me parece adecuado, es decir, la palabra del presidente acá es lo que está faltando. Es una pena que no la hayamos escuchado ya, ¿no? Porque podría perfectamente, por el tenor de los sucesos, haber anticipado su retorno. No solamente por quienes de él dependen y fueron designados por él, sino porque de las declaraciones de H aparece torre ejecutiva acá. Y aparece el piso 11, y aparece una reunión en donde la FLUF convoca a nombre del presidente y les dice, sería oportuno que ingresen por el garage. Entonces, esto ya no es un tema solamente de 2 ministerios y 2 ministros y sus equipos, sino que es un tema en donde hay que clarificar nuevamente cuál es el papel de Presidencia de la República, cómo jugó Presidencia de la República. Sí estaba al tanto, si ¿no? las acusaciones gravísimas que se le hacen es una traición al otra vez o señor no. Lafluf Claro. son reales, y de ser reales, si actuó por cuenta propia o, como él mismo dice en los chats que mostró H en la justicia, si lo hizo a pedido del presidente. Porque ahí sí ya... Sí, pero viste que el presidente pasa a ser lo invoca a todo el mundo, ¿no? Astesiano extremadamente. también Hablé con el decía... presidente, Bueno, dice el pero no es presidente. cualquier... A ver, Astesiano podríamos aceptar que tenía rasgo de charlatán en un montón de cosas, más allá que fue muy grave todo lo que pasó. La FLUF es otro tipo de Igualmente personaje. hay algo que manifestó H, que la FLUF le traslada, que obviamente no está ni en audio ni en nada, que dice que espere hablar con el presidente y cuando él la vuelve a llamar, le dice entrega todo. O sea, como diciendo, hablé con el presidente y yo le planteé, o sea, da a entender, o sea, nada de esto está con Verificado. pruebas de que uno lo puede escuchar, ¿no? No es lo mismo que el audio con Bustillo, donde claramente se escucha Bustillo. En este caso es algo que H traslada, que le dijo la FLUF. En este caso, yo creo que ahí, por lo menos, uno podría entender, la FLUF plantea algo que él piensa que debería hacer H, que es no entregar, esperar, no sé qué, y cuando habla con el presidente le dice entrega todo como está. O sea, si fueran esto que vos planteás, Diego, de invoca al presidente, ¿no? Espera, Valeria, porque ahí esa es una comedia en 3 pasos eso? y vos estás dando 2 solamente. Y te olvidás del tercero, que es la nueva comunicación con la FLUF, Sí. donde él le dice... Que él con sacó, respecto a la claro. instrucción, no, porque ya la rompí, no existe más. Lo del Entonces, protocolo. Claro, entonces, a ver, se podría interpretar también que le está diciendo entrega todo como forma de, bueno, no te voy a presionar, digo, en aras de interpretar, pero después es muy claro con Pero el respecto al tema. Y está en hablando de la realidad instrucción. no es el entregato. Ella ya había protocolizado. Sí. Que es lo que supuestamente después la FLUF destruye, que eso es lo que Claro. todavía no ¿Y tenemos cómo comprobado. ¿Y cómo le llega al asesor de comunicación del Bueno, presidente? eso es lo que para mí es fundamental una instrucción saber. que es interna de un ministerio y que Carolina H. se la entregó a su Que ministro. supuestamente la tenía Bustillo. Claro, pero ¿y cómo él llega al asesor en comunicación Bueno, de la presidencia? eso es lo que necesitamos Una saber. instrucción interna de un ministerio. No debería. Exacto. No. O sea, o no tiene la competencia para poder tener conocimiento de esa situación. Creo que esa es una de las cosas fundamentales que es lo que hay que necesitamos aclarar. confirmar. A ver, esa Esa es fundamental. Esa y otras tantas, ¿no? Pero, digo, a ver... Pero es la destrucción de una parte, como se digamos, dice o de en un derecho, documento, de un expediente. Hay elementos ¿tá? que tienen una suficiente, hay una semiplena prueba de que Bien. acá hay algo ¿A ustedes les podrido. sorprende entonces que cuando se convoca desde el Ministerio para la famosa investigación administrativa, ¿no? Y va la instructora a reunirse, se encuentra, dicho por Bustillo, en estos papeles que entregó hoy tras la declaración, dice, se encontró con que H estaba acompañada por su abogado, el doctor Jorge Díaz. Y por cómo venía la ¿Le situación, sorprende? no me sorprendería. No. Algunos incluso señalan... incluso señalan que la cosa va más allá, que Más que allá. trasciende a Carolina H., puntualmente al pasaporte, y que es una estrategia de Jorge Díaz. Bueno, pero a ver, quien sostenga eso implica dejar a Carolina H. en un lugar Que casualmente de tuiteó algo con un absolutamente partido de manipulable. ajedrez y un jaque mate, ¿no? Sí, ¿Es una sí. estrategia de Díaz para desestabilizar al gobierno?
Llamalo como quieras. Nadie dice esa. bueno, no podemos entrar en una teoría he leído conspirativa de esas muchas cosas. Yo creo que Desestabilizar al gobierno a mí ese no tuit creo de que Díaz vaya me por ahí. pareció inoportuno e innecesario. ¿El del jaque mate? Totalmente, Sí. inoportuno e innecesario. Yo creo que Díaz, más allá de que toda esta situación, veremos hasta qué parte es real, es exactamente de lo que plantea H o no, quizá algunas cosas las podamos comprobar, otras se investigarán y se comprobarán o no. Yo creo que hay un tema de Díaz en la impronta y en algunas, bueno, en el propio mensaje y demás, que creo que tienen que ver también con una revancha personal. Yo no lo dudo que tenga que ver, porque hay gente que lo ha atacado del gobierno claramente en su rol y lo ha cuestionado y demás. Esto no es lo primero que hace Díaz vinculado a H, o por lo menos la familia y el entorno. Está también, H fue el abogado de su marido en una instancia. Díaz fue abogado o es hasta ahora, no lo sé, del marido de H, en otro conflicto con el Estado. Entonces, a ver, convengamos que tiene que ver con una confianza que evidentemente H tiene en Díaz, pero de ahí más allá de quién es la persona. a que Carolina H es un instrumento para una especie de operación política de Díaz, me La parece... misma confianza No. que hoy tiene Bustillo con Fernández. Eso abogado, Claro, ¿no? por supuesto. Exacto. Pero es tan simple como eso. Lo que pasa es que no se puede asociar a un Pero abogado vieron que esté identificado vieron con lo que un ha pasado partido últimamente político con que- eso de las confianzas, ¿no? Lo que pasa es que el hay rol mucho de para Díaz- rever. el rol Falta de mucho Díaz más de lo información condiciona. todavía para El rol seguir del avanzando. abogado Les planteo, para no seguir dibujando en el aire, les planteo ir a algo concreto, que son las repercusiones que viene teniendo esto a la interna de la coalición. Antes les recuerdo que en Utah tiene un aire acondicionado que es